hemos venido a Río Babel. Ya estamos aquí, así que vamos a disfrutar de este pedazo de festival. Vamos a ver qué nos cuenta la gente. ¿La primera vez que vais a ver a Green Day? Sí, yo sí, la primera vez. Estoy súper emocionada porque lo escucho desde niñeta. ¿Cuánto hace que escucháis Green Day? Desde hace 10 años, 20 años por ahí. A mí desde hace bastante también. O sea, yo siempre he sido de metal y rock and roll, entonces. A grande. A ver, a Green Day. Bueno, a Hypes y a Green Day. Yo vengo a trabajar, pero si viniese vendría a ver a The Hypes y a Green Day. ¡Green Day! A Green Day. Interruptes también los conocemos. A Green Day. Ahora bien, a ver a Green Day. A Green Day principalmente. A The Hypes. A Green Day, a los Hypes principalmente. A Green Day. Hombre, pues a Green Day. ¿De dónde viene tu pasión por el punk? Cuando iba a la ESO y un amigo me enseñó un par de canciones y estuvieron bastante bien y desde entonces pues es un gusto que me gusta bastante. Creo que fue un poco relacionado con conocer a Green Day y grupos del palo, fue por ellos. Yo con las clases de boxeo, ponían este tipo de música y pues con esta música me quedé, básicamente. El aleatorio de Spotify. Por la energía que tiene, claramente. ¿Cuál fue el primer disco de punk que vosotros recordéis, que os comprasteis o que escuchasteis? No es punk, pero más o menos fue el de My Chemical Romance. Me compré luego American Idiot. El primer disco que salió y no existía, pero es espectacular. Yo escuché Welcome to Paradise y me enamoré. Luego ya American Idiot, flipas. Yo el primero American Idiot. Los precios de las entradas las han puesto últimamente muy caras. En grupos como Pearl Jam, AC/DC. ¿Crees que el rock se está volviendo un poco clasista? Pues no lo sé la verdad, porque como este es mi primer concierto y es la primera vez que vengo a verlos, y claro, Green Day no suele venir aquí a España, entonces para mí 100 euros, que es lo que me ha costado la mía, Bien pagado. Sí, la verdad es que sí. Sí, pero ya no solo el mundo del rock, creo que en general en todos los géneros los conciertos están llegando a unos niveles que al final la gente normal, sus fans de siempre, no van a poder acceder. Mucha gente quiere venir a los conciertos y no se lo puede permitir. Cada vez es más esfuerzo poder venir o poder acceder y estaría bueno que tal vez sea más accesible, ¿no? Que haya tal vez oportunidades gratuitas para todos. Es una buena pregunta, en verdad. A ver, es que el rock también generalmente está más dirigido a personas un poco más adultas. No vas a ver a tanta gente igual entre los 15 a los 20 años tan fanática como la gente adulta. Así que generalmente hay personas que se lo pueden permitir un poquito más de dinero, pero al llegar a ser clasista dependería. Yo creo que no es el rock en sí, creo que la música en sí, el comercio de la música se está volviendo clasista porque no le queda de otra un poco, pero creo que se está privatizando. El tema de Spotify, de Apple Music, todas estas plataformas lo están complicando mucho. Hombre, clasista no sé si es la palabra. Lo que pasa es que sí que es verdad que la gente que lo escucha ya tiene otro poder adquisitivo. Más joven como nosotros y tal, pues bueno, no tiene ese dinero. Lo ahorro, iría a ver a Guns N' Roses, iría a ver a Pearl Jam y si puedo voy a verlo. ¿Me cuesta más? Sí, pues yo creo que vale la pena. Yo creo que están intentando evitar tener que sacar 1000 fechas y en realidad hacen que la música y la cultura sea para gente que se lo puede permitir. Es una pena, pero es una manera de hacer criba. Yo creo que al final deberían hacer giras más largas, más conciertos o más multitudinarios, si al final la gente lo que quiere no es verles de cerca, es estar. Bueno, no clasista, pero se está convirtiendo en un lujo cuando debería ser accesible y cultura para todo el mundo. Y yo creo que ACDC ponga las entradas tan caras se está limitando a que las personas jóvenes no puedan ir a sus conciertos. Se ha viralizado ahora una chica que se pone pañales para ir a festivales y conciertos. ¿Qué opinas de ello? Pues te voy a decir la verdad, a veces he deseado tener pañales, porque no sería la primera vez, ahora que no nos ve nadie, que he tenido que hacer pipí en un vaso, o sea que un pañal es buena idea. Eso es llevarlo un poco al otro extremo, la verdad. Es una forma de mostrar su fanatismo, pero ya llega un punto que hay que hacérselo mirar. A ver, entiendo, pero a veces un poco excesivo, creo yo, la verdad. Exagerado un poco, ¿verdad? Bastante paño, creo yo. Pero bueno, a ver, me imagino que si es una ilusión increíble te puedo entender, pero bueno, yo no lo haría. Bueno, yo soy muy fan de la música, pero ese nivel de fanatismo yo no lo alcanzo y no lo comprendo, pero lo respeto, que cada uno haga lo que quiera. A mí me parece un poco exagerado, la verdad. No lo entiendo, pero lo respeto. Lo respeto 100%, pero creo que no es necesario. Billy Joe suele escoger a gente del público. ¿Qué canción te gustaría cantar con ellos? Pues yo toco la batería y hice Boulevards of Broken Dreams, que le he practicado si el baterista
What's Her Name. Still Breathing. 21 Guns. Sí. ¿Qué significa para vosotras Green Day? Alegría. El rock en estado puro. Rock and roll. Buenos recuerdos. ¿Cuánto pagarías por una entrada? Yo el máximo me lo puse en 300 euros. ¿300 euros? Sí, porque para una buena entrada, para mí estoy.